En lo profundo de un oscuro y olvidado bosque, se cuenta la leyenda del niño torcido, una historia envuelta en misterio y terror que ha perdurado por generaciones. La historia comienza en un pequeño pueblo donde la oscuridad se cierne como un manto sobre sus habitantes, y las sombras parecen cobrar vida propia al caer la noche. Cuentan los ancianos que, hace muchos años, en ese mismo pueblo, vivía un niño con una peculiaridad inquietante, su cuerpo estaba retorcido en ángulos antinaturales, como si hubiera sido moldeado por las mismas fuerzas del mal. Este niño, cuyo nombre se ha perdido en el eco del tiempo, era objeto de miradas de terror y repulsión por parte de los lugareños, quienes creían que su deformidad era un presagio de desgracia. La madre del niño, desesperada por encontrar una cura para su hijo, se adentró en el bosque prohibido en busca de respuestas. Allí, entre los susurros de los árboles y el crujir de las hojas secas bajo sus pies, encontró a una anciana con ojos que brillaban con una luz siniestra. La anciana le ofreció una solución a cambio de un precio terrible, el alma del niño. Desesperada, la madre aceptó el trato y regresó al pueblo con una poción misteriosa. Pero cuando intentó administrarla al niño, éste se retorció en agonía y su piel adquirió un tono pálido como la muerte. Con un grito desgarrador, el niño desapareció ante los ojos horrorizados de su madre, dejando solo un eco de su risa macabra resonando en el viento. Desde entonces, se dice que el niño torcido vaga por el bosque en busca de almas inocentes para saciar su sed de venganza. Los valientes que se aventuran en el bosque nunca regresan, y aquellos que lo hacen, cuentan historias de susurros en la oscuridad, sombras que se retuercen y una risa infantil que hiela la sangre. Esta es la leyenda del niño torcido, una historia que advierte sobre los peligros de la codicia y la desesperación, y que sigue acechando en las pesadillas de aquellos que se atreven a escucharla. ¿Te atreverías a adentrarte en el bosque y enfrentarte a su terrorífica presencia? En una noche oscura y tempestuosa, un grupo de jóvenes valientes decidió desafiar el tabú y adentrarse en el bosque prohibido. Armados con linternas temblorosas y corazones llenos de audacia, se adentraron en la espesura, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo. El viento siseaba entre los árboles como un susurro ominoso mientras avanzaban por el sendero cubierto de maleza. Las sombras se alargaban y las ramas crujían bajo sus pies, creando una atmósfera de inquietud que envolvía sus corazones. De repente, un escalofrío recorrió la columna vertebral de los jóvenes cuando escucharon una risa infantil flotando en el aire. Miraron a su alrededor con ojos llenos de temor, pero solo vieron la oscuridad acechante del bosque. Decididos a encontrar la verdad detrás de la leyenda, continuaron avanzando, con la esperanza de descubrir el destino final del niño torcido. Pero a medida que se adentraban más en la maleza, la sensación de peligro se intensificaba, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. De repente, una figura retorcida emergió de entre los árboles, su cuerpo deformado se contorsionaba en ángulos imposibles. Era el niño torcido, con su risa malévola resonando en los oídos de los intrépidos exploradores. El pánico se apoderó del grupo mientras corrían desesperadamente por el bosque, perseguidos por la aberrante criatura que los acechaba en la oscuridad. Ramas arañaban sus rostros y raíces se enredaban en sus pies, mientras luchaban por escapar de las garras del horror que los perseguía. Finalmente, cuando parecía que estaban a punto de sucumbir ante la oscuridad, los jóvenes emergieron del bosque, jadeantes y temblorosos, pero vivos. Juraron nunca volver a desafiar los límites del bosque prohibido, pero en las noches más oscuras, aún podían escuchar la risa del niño torcido, recordándoles la verdad aterradora detrás de la leyenda. Con el paso de los días, los jóvenes que se aventuraron en el bosque prohibido comenzaron a experimentar extraños sucesos en el pueblo. Sombras danzaban en las paredes de sus habitaciones durante la noche, susurros inquietantes llenaban el aire cuando caminaban por las calles desiertas y, en ocasiones, juraban ver la figura retorcida del niño torcido entre las sombras. El terror se apoderó del pueblo, y pronto, nadie se atrevía a salir de sus casas después del anochecer. Los ancianos temblaban al recordar viejas historias sobre el pacto oscuro que llevó al nacimiento del niño torcido, mientras los jóvenes se lamentaban por su imprudencia al desafiar la leyenda. Pero la presencia del niño torcido no se limitaba al pueblo, su influencia maligna se extendía por el bosque, corrompiendo cada rincón con su presencia retorcida. Los árboles gemían en agonía, las criaturas nocturnas se escondían en sus madrigueras y el aire mismo parecía estar impregnado de un aura de malevolencia. Desesperados por liberar al pueblo de la sombra del niño torcido, un grupo de valientes decidieron enfrentarse a la criatura una vez más. Armados con amuletos antiguos y valentía inquebrantable, se aventuraron en el bosque, determinados a encontrar una manera de poner fin a la maldición que había caído sobre ellos.
La batalla que siguió fue épica y terrorífica, una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. El bosque retumbaba con el estruendo de la batalla mientras los valientes luchaban contra las fuerzas del mal que se habían apoderado del lugar. Finalmente, con un grito ensordecedor, el niño torcido fue derrotado, su presencia retorcida se desvaneció en la oscuridad, dejando atrás solo un susurro fugaz en el viento. El pueblo fue liberado de su opresión, y la leyenda del niño torcido se convirtió en poco más que un recuerdo oscuro en la mente de aquellos que lo presenciaron. Pero, como todas las leyendas, la historia del niño torcido vive en la memoria del pueblo, recordándoles las consecuencias de la codicia y la desesperación, y advirtiéndoles sobre los peligros que acechan en lo profundo de la oscuridad. Y aunque el bosque puede haber sido liberado de su influencia, la sombra del niño torcido continúa acechando en las pesadillas de aquellos que se atreven a recordar su historia. Con el paso del tiempo, el pueblo trató de olvidar la terrorífica saga del niño torcido, pero su legado perduró en susurros y supersticiones. Aunque la vida aparentemente volvió a la normalidad, algunos lugareños juraban escuchar risas infantiles en las noches de luna llena, mientras que otros afirmaban ver sombras retorciéndose en las esquinas más oscuras del pueblo. Los valientes que se enfrentaron al niño torcido llevaban consigo las cicatrices de aquella batalla épica. Algunos se sumieron en el silencio, atormentados por las imágenes de la criatura retorcida, mientras que otros compartían historias sobre sus hazañas con quienes quisieran escuchar, tratando de dar sentido a la oscuridad que habían presenciado. Pero incluso en la victoria, quedaron preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a existir el niño torcido? ¿Qué fuerzas oscuras lo habían engendrado y qué destino había sufrido su alma retorcida? Estas preguntas, sin embargo, permanecieron sin respuesta, envueltas en el misterio que rodeaba la leyenda del niño torcido. Con el paso de las generaciones, la historia del niño torcido se convirtió en poco más que un cuento de viejas, contado para asustar a los niños traviesos y recordar a los jóvenes los peligros de aventurarse en lo desconocido. Pero en el fondo de sus corazones, los habitantes del pueblo sabían que la oscuridad nunca había abandonado por completo el bosque, y que el niño torcido seguía acechando en las sombras, esperando pacientemente el momento adecuado para volver a emerger y sembrar el terror una vez más. Y así, la leyenda del niño torcido vivió en la memoria del pueblo, como un recordatorio de los horrores que yacen más allá de la vista, esperando ser despertados por aquellos lo suficientemente imprudentes como para buscarlos. La oscuridad acechante del bosque prohibido parecía haber sido silenciada por la bravura de los valientes que se enfrentaron al niño torcido. Sin embargo, la paz que reinaba en el pueblo era frágil, como una fina tela que podía romperse con el más mínimo soplo de viento. Con el paso de los años, nuevas generaciones nacieron en el pueblo, ignorantes de la oscura historia que había marcado sus tierras. Pero la sombra del niño torcido nunca desapareció por completo. En las noches de luna llena, susurros inquietantes flotaban en el aire, recordando a los habitantes del pueblo que la oscuridad nunca estaba realmente dormida. Un día, una niña curiosa, ajena a los peligros que acechaban en el bosque, decidió explorar sus senderos sombríos. Con paso decidido, se adentró en la maleza, sin saber que despertaría fuerzas oscuras que habían permanecido dormidas durante demasiado tiempo. A medida que avanzaba entre los árboles retorcidos, la niña comenzó a sentir una presencia ominosa a su alrededor. Las sombras se alargaban y los susurros se intensificaban, advirtiéndole del peligro que se cernía sobre ella. Pero ya era demasiado tarde para dar media vuelta. De repente, una risa infantil resonó en la oscuridad, helando la sangre de la niña. Giró sobre sus talones para huir, pero se encontró cara a cara con la figura retorcida del niño torcido, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. El terror se apoderó de la niña mientras el niño torcido se acercaba lentamente, sus extremidades contorsionadas moviéndose con una gracia antinatural. Con un grito desesperado, la niña se lanzó hacia atrás y corrió tan rápido como pudo, con la risa malévola del niño torcido resonando en sus oídos. Finalmente, con el corazón latiendo con fuerza y el aliento entrecortado, la niña emergió del bosque, temblando y empapada en sudor frío. Pero sabía que no había escapado del todo. La sombra del niño torcido seguía acechando en las sombras del bosque, esperando su próxima oportunidad para reclamar una nueva alma inocente. Y así, la leyenda del niño torcido continuó, recordándole al pueblo que la oscuridad nunca muere realmente, sino que espera pacientemente en la penumbra, lista para envolver al mundo en su manto de terror una vez más. En la noche siguiente a la aparente victoria sobre el niño torcido, el pueblo se sumió en un silencio inquietante. Las sombras parecían más densas, y el viento susurraba palabras de advertencia que eran apenas audibles pero llenas de amenaza. En las horas más profundas de la noche,
Cuando la luna estaba oculta y las estrellas apenas titilaban en el cielo, un grito desgarrador resonó en todo el pueblo. Era un grito de terror y agonía que parecía surgir desde lo más profundo del bosque prohibido. Los habitantes del pueblo se despertaron sobresaltados, sus corazones latiendo con temor mientras el grito continuaba, llenando el aire con su presencia ominosa. Temerosos pero decididos, un grupo valiente se aventuró en el bosque, guiados por el eco del grito hacia su fuente. Lo que encontraron los dejó sin aliento. En el centro del bosque, rodeado de sombras retorcidas y susurros inquietantes, yacía el cuerpo retorcido del niño torcido. Pero esta vez, su rostro estaba contorsionado en una mueca de placer retorcido, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y sus labios murmuraban palabras de venganza y condena. Con horror, el pueblo se dio cuenta de que habían subestimado al niño torcido. No habían derrotado a la oscuridad, simplemente la habían liberado de sus ataduras. Ahora, el niño torcido era más poderoso que nunca, y su sed de venganza no conocía límites. Con un estremecedor alarido, el niño torcido se levantó de entre las sombras, sus extremidades contorsionadas retorciéndose en una danza macabra mientras avanzaba hacia el pueblo con paso lento pero implacable. Los habitantes del pueblo, paralizados por el miedo, apenas podían hacer frente a la horrorosa visión que se cernía sobre ellos. Y así, en la oscuridad de la noche, el pueblo se convirtió en el escenario de una pesadilla viviente, donde la realidad se entrelazaba con el horror y la esperanza se desvanecía ante el poder indomable de la oscuridad. Y mientras el niño torcido avanzaba hacia ellos con su risa macabra resonando en el aire, el pueblo sabía que su lucha apenas comenzaba, y que el precio de la victoria sería más alto de lo que jamás habían imaginado. Suscríbete a mi canal para más historias de terror.